Queridos amigos, hoy vamos a hablar de periodontitis y enfermedad sistémica en la segunda parte, basado en el libro de periodontitis y enfermedad sistémica, una revisión de 1960 al 2020. En la primera parte hablamos de bacteriemias, aspiración a pulmón. Se verán en otras presentaciones estas bacteriemias, enfermedad cardiovascular, la aspiración a pulmón, enfermedades respiratorias, la deglución a tubo digestivo y las inflamatorios intestinales, también la inflamación sistémica y el estrés oxidativo, que se completará también bastante en la presentación de diabetes, subversión inmune por gérmenes, la disbiosis que se produce, hablaremos ampliamente también después en la presentación del cáncer, y autoinmunidad por gérmenes y citrulinación, que es enfermedades autoinmunes, que se va a ver en el capítulo de artritis reumatoides y otras enfermedades. Hoy nos toca hablar de la resolución de la inflamación, lipoxinas y resolvinas. Entonces hay que cambiar el paradigma de inhibidores de la inflamación a mediadores resolutivos de la inflamación en la periodontitis. En el siglo XX se creía, es la creencia antigua, que era una infección microbiana y entonces la infección producía, los gérmenes producían inflamación y esa inflamación es la que producía la clínica de la periodontitis. Y entonces trataban con antimicrobianos, antibióticos. Bien, en cambio, la nueva visión es que la inflamación va a producir una microbial, una disbiosis en la placa bacteriana, y entonces estos gérmenes van a producir una inflamación sistémica, una alteración de la respuesta inflamatoria inmunológica, y eso es lo que va a producir la periodontitis. Entonces los productos de la resolución, como veremos, pues son los que van a conseguir la curación de esta inflamación aguda. Vamos a enseñar primero el artículo fundamental. Sherhan es un investigador impresionante de Harvard, anestesista, bioquímico, etc., y lleva muchos años trabajando sobre este tema, y en la publicación que hizo en el 2017 sobre la inflamación y la infección en el siglo XXI, las nuevas ideas sobre los mediadores de la resolución. Entonces, bueno, pues habla de las resolvinas, protectinas, maresinas, lipoxinas, etc., entonces, que promueven la resolución de la inflamación, eliminando microbios, reduciendo el dolor y la promoción de la regeneración de los tejidos a través de nuevos mecanismos. Entonces, estos mediadores fisiológicos, agonistas, farmacológicos, que estimulan la resolución de la inflamación y la infección. Entonces, los hallazgos sugieren que es hora de desafiar las prácticas de tratamiento actuales, es decir, usar inhibidores y antagonistas, no usar inhibidores y antagonistas solos, sino también desarrollar inmunoresolventes como agonistas para probar la farmacología de la resolución y el papel de la catarsis por su potencial terapéutico. Entonces, en este resumen vemos cómo a través de la injuria que producen las bacterias rompen la barrera defensiva y entonces los microbios entran en el tejido. Entonces se van a producir una serie de respuestas vasculares que van a producir los signos típicos de la inflamación, que son rubor, calor, tumor y dolor. Y entonces hay una serie de factores proinflamatorios que van a producir vasoconstricción, como los tromboxanos
y los leucotrienos van a producir vasodilatación, las prostaglandinas, y también aumenta la permeabilidad vascular y hay factores de quimiotaxis y adhesión, con lo cual todos estos factores van a producir que lleguen células inmunocompetentes y se va a producir una inflamación aguda. Si se produce esta inflamación con pus, etc., si no se resuelve, se va a producir una inflamación crónica. Y entonces pues, se va a producir fibrosis de los órganos, destrucción del tejido y pérdida de curación completa. Bien, si se produce la salida de estos productos producidos por los polimorfos y otras células inmunocompetentes, pues se va a producir la resolución de la inflamación, disminuyendo la esferocitosis, etc., con lo cual van a conseguir que desaparezcan los gérmenes y se va a producir una resolución completa mediante estos productos de resolución. Bien, en 1989 publicamos este artículo sobre identificación de tipos celulares en la bolsa periodontal con microscopio electrónico de barrido y veíamos cómo en la encía aquí hay unas células epiteliales que están distendidas, estos puentes intercelulares están distendidos, que es señal de que existe edema, se ha extravasado, han salido polimorfos, aquí hay dos polimorfos, uno aquí, otro aquí, con un filópodo enganchándose en la parte donde quieren quedarse para producir la destrucción de los gérmenes y que desaparezca la inflamación aguda. Después aparecen células inmunocompetentes, en este caso el mastocito o célula cebada, con poros de exocitosis por donde salen sustancias que van a destruir los gérmenes. Y se ven muchos gérmenes de la bolsa periodontal, bacilos, etc., cocos y demás. Bueno, todo empieza en 1984 cuando Serhan, como decíamos, un gran investigador, descubre las lipoxinas. Entonces, en este artículo publicado en el 84, pues descubre la lipoxina A y la lipoxina B y empiezan a trabajar en este tema. Ya en el año 2001, a partir del siglo XXI, se desarrolla muchísimo. Entonces las lipoxinas, en este trabajo de Mahon, pues señala cómo actúa en diversas células, desde las células epiteliales, con inhibición de las citoquinas y tal, cómo actúa también en los eosinófilos, en los fibroblastos, en los mastocitos, los macrófagos, los monocitos, las células endoteliales y los polimorfos fundamentalmente. Iremos viendo poco a poco. Ya en 2015 se ha estudiado mucho más a fondo y hablan de las 4 liposinas, resolvinas, protectinas y marisinas y todas las funciones descubiertas en la defensa contra los microbios, en el dolor, en la protección de órganos, en la regeneración de los tejidos, la curación de las heridas, en el cáncer, actúan también en la reproducción y en la neurobiología del conocimiento, como pueden ser las demencias en las personas mayores, que iremos viendo poco a poco. Entonces, las vías de decisión para la inflamación aguda son o crónica o resolución. Y el resultado ideal, por supuesto, es que actúen y que se consiga la resolución por estos factores. Los mediadores lipídicos juegan un papel fundamental en la respuesta vascular y en el tráfico de leucocitos desde el inicio hasta la resolución. Los eicosanoides son fundamentales para iniciar los signos de la inflamación. Los eicosanoides son las prostaglandinas, leucotrienos, etc. Y luego los mediadores pro-resolución especializados juegan un papel clave en la resolución, que es el resultado ideal.
Y entonces vemos cómo esta inflamación aguda, a través de esto que al principio se creía que era un proceso pasivo, pero que hoy en día ya se sabe que es un proceso directo y activo, ¿eh? Y entonces se va a producir, pues si no actúan, pues va a haber abscesos y va a haber retraso en la curación de las heridas, con fibrosis, etc. Esto se va a producir en la diabetes, en la enfermedad cardiovascular, en el asma y otras enfermedades, ¿eh? La inflamación crónica, por ejemplo, es la enfermedad periodontal y la artritis reumatoide. Y iremos explicando poco a poco todas estas enfermedades. En este explica la función y aclaración, en 2015, la función y aclaración estructural de los nuevos mediadores en la fase de resolución. Entonces describe algunas de los productos y cómo actúan en el tráfico de los polimorfos, en el cambio de clase de mediador lipídicos, en la esferocitosis, la resolución de exudados, la homeostasis y la señalización de inmunidad adaptativa a través de los linfocitos. Entonces vamos a ir viendo cómo poco a poco, todos sabemos cómo los factores quimiotácticos atraen a los polimorfos, se produce la sadilida de los vasos y actúa en los tejidos, pues destruyendo bacterias, fagocitando, etc. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos algunos de las acciones de estos mediadores lipídicos proresolutivos especializados. Entonces, contrarregulación de los mediadores químicos proinflamatorios, como decían los prostaglandinas y las leucotrienos y otros. También reducen la inflamación, el rubor, tumor, dolor, etc. Estimulan la reepitelización, la cicatrización de las heridas y, por último, la regeneración de los tejidos duros y blandos en la bolsa periodontal. Entonces aquí vemos un poco todos los factores que pueden actuar a través de estos mediadores resolutivos. Bien, un trabajo un poco más adelante, ya en el 2018, Sherhan y Levy presentan estas resolvinas en la inflamación y una superfamilia de mediadores. Entonces descubren nuevos enfoques terapéuticos que no son por definición inmunosupresores, sino terapias inmunoreguladoras. Entonces vemos cómo en la inflamación se va a producir primero, los primeros segundos o minutos, hay una respuesta que produce edema por la respuesta vascular, después por la quimiotaxis empiezan a llegar polimorfos, y en una tercera fase llegan ya las células inmunocompetentes como los monocitos y los macrófagos. Entonces, justo en esta fase, entre la que aparecen los polimorfos y empiezan las células inmunocompetentes, se va a producir las lipoxinas, resolvinas, protectinas y marsinas. En este artículo de 2018 de Chiurchiu, que trabaja en Roma, el centro biomédico pues descubre que los lípidos bioactivos se han relacionado hasta la fecha con varias enfermedades crónicas que incluyen artritis reumatoide, la arteriosclerosis, la diabetes, el cáncer, enfermedades inflamatorias intestinales, lupus eritematoso sistémico y esclerosis múltiple, pero por supuesto también la enfermedad periodontal. En esta revisión resume el conocimiento actual sobre la participación de las principales clases de lípidos bioactivos endógenos, a saber, eicosanoides clásicos, que son los que van a producir la respuesta inflamatoria aguda, mediadores lipídicos proresolutivos, lisoglicerofosfolípidos y esfingolípidos. Y añade también
los endocannabinoides. ¿Os habéis oído hablar de la María? Pues tenemos endocannabinoides producidos por nuestro propio organismo. Entonces, en este gráfico tan interesante se ve cómo a partir de los lípidos de la membrana celular pues se van a producir una serie de productos a través del ácido araquidónico y a través de otros ácidos distintos, pues se van a producir los tromboxanos, prostaglandinas, leucotrienos, etc. Y después ya se van a producir todos los factores de la prorresolución. Entonces la inflamación aguda es muy positiva, pero tenemos que pasar a la resolución porque si no se cronifica, ¿de acuerdo? Y entonces vemos que cuando actúan las resolvinas, que hay varios tipos, las maresinas y las protectinas y los lipoxinas, pero que también el cannabis, pero endógenos, ¿de acuerdo? Con lo cual esto es un nuevo descubrimiento del año publicado en el 2018. Tenemos que conseguir explicar todos estos factores que son bastante complejos, pero que podréis, revisando estos trabajos, llegar a entender un poco las nuevas teorías sobre la enfermedad periodontal y la respuesta sobre la inflamación sistémica. Entonces, en este trabajo interesante del 2020, Gudernacht habla sobre estos procesos inflamatorios graves subyacentes como la sepsis, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la insuficiencia orgánica múltiple, una de las principales causas de ingreso en la UCI, en cuidados intensivos, y altas tasas de mortalidad. Entonces, muchos supervivientes desarrollan nuevas limitaciones funcionales y problemas de salud. En los casos de sepsis, aproximadamente el 40% de los pacientes dice que son reingresados a los 3 meses. Y entonces aquí la resolución de la respuesta inflamatoria aguda, considerada como un proceso activo, es el resultado ideal que conduce a la restauración de los tejidos y a la vuelta a la función de los órganos. Y entonces en esta revisión mostramos diferentes mediadores de resolución inmunoresolventes que contribuyen a programas de resolución específicamente relacionados con los procesos inflamatorios graves que amenazan la vida. Entonces, bueno, ya os presenté un trabajo sobre una nueva visión de la pandemia mirando la boca. Entonces, en el COVID-19 pues hay muertes por estos procesos graves que pueden llegar a la muerte de personas, y a veces es por fallos de la resolución y otras veces es porque tienen factores generales que lo van a agravar. Aquí vemos en este trabajo de este autor, Gudernacht, pues cómo señala que a través de una infección, una injuria en los tejidos, se puede producir la rotura de las barreras y los gérmenes entran y se va a producir una inflamación aguda que puede tener dos vías, o la inflamación crónica o la resolución. Entonces, como hemos explicado, esto de los dos, edema, polimorfos y después células inmunocompetentes y la secreción de estos productos. Y entonces yo he señalado aquí, añadiendo a este esquema de este autor, la periodontitis que deberíamos mirar y revisar y que podría afectar incluso a los pacientes del COVID. En este artículo también de Sampson habla de que podría haber un vínculo entre la higiene bucal y la gravedad de las infecciones por SARS-CoV-2. Entonces muchas veces se olvida la boca y entonces dice que los factores de riesgo en estos pacientes que tienen una infección crónica, una infección aguda,
Los factores de riesgo ya identificados para desarrollar complicaciones por una infección de COVID son la edad, el sexo, las comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces se ha dicho que se morían más los que tienen comorbilidades. Pero la boca a veces no se ha mirado. Entonces dicen que, sin embargo, estos factores de riesgo no explican el 52% de las muertes por COVID en individuos aparentemente sanos. Recordaréis que en una presentación hablamos que, salvo por la presencia de periodontitis, el paciente está clínicamente sano. Bueno, esto no se puede decir. Entonces, si miramos la boca, vemos que la periodontitis puede atraer gérmenes respiratorios y puede ayudar a que estos virus asienten en la boca, en las mucosas, en el paladar, y llegue a través de las fosas nasales también y se pueda sobreinfectar. Una vez que se ha producido una pulmonía bilateral, el COVID más una infección bacteriana, y causa de muerte en el 52% de los que están sin factores de riesgo, que podríamos decir sin factores de riesgo, pero poco examinados. Entonces, la conexión entre la alta carga bacteriana en la boca y las complicaciones postvirales y cómo mejorar la salud bucal puede reducir el riesgo de complicaciones por COVID. ¿De acuerdo? Entonces, todos sabemos que en una boca sana, en una boca limpia, los gérmenes no tienen muchísimos factores para disminuir la carga bacteriana. En cambio, el que tiene enfermedad periodontal está lleno de gérmenes y la placa bacteriana tiene unas superficies grandísimas en las raíces de los dientes, etcétera, si hay bolsas periodontales. Bien, sería interesantísimo que se revisara la boca en todos los pacientes. Bueno, esto lo habíamos enseñado en otra presentación, y cómo el papel de las bacterias bucales en infecciones respiratorias y neumonía nosocomial. En la pandemia mueren más, este año han dicho, en el COVID, mueren más los pacientes que tienen problemas para masticar y o faltan dientes. Entonces los pacientes que tienen mucha placa bacteriana, una vez que les intuban, pueden tener complicaciones de sobreinfección bacteriana. Con lo cual, si tenemos el COVID y además infección bacteriana, pues la causa de muerte es mucho mayor. Entonces ya dijimos cómo la saliva podía ser aspirada por gérmenes periopatógenos, como el porfiromonas y otros, también por gérmenes respiratorios, Pseudomonas, Haemophilus influenzae, etc., por enzimas que modifican la mucosa causando adhesión y colonización de gérmenes respiratorios, y por citocinas de la bolsa. Bien. Entonces, los mediadores proresolutivos en la regulación de la enfermedad periodontal, entonces dice cómo la disbiosis del microbioma y la desregulación de la respuesta inflamatoria es lo que produce la enfermedad periodontal. El exceso de inflamación asociado con la periodontitis se debe a un fallo de la resolución en las vías de la inflamación. Entonces, los solucionadores activos de la inflamación, incluidas las lipoxinas, las resolvinas, son muy prometedores como agentes terapéuticos para el tratamiento de la periodontitis y otras enfermedades inflamatorias. Entonces, en este trabajo de 2017, Van Dyck habla cómo la lipoxina va a favorecer la curación. Entonces, en la periodontitis experimental que se produce con la ligadura, se le coloca una ligadura alrededor de las piezas dentales y luego se le añade porfiromonas, con lo cual la destrucción con la ligadura solo es de 10, con el porfiromonas llega a ser 46%, y si a eso, aunque tenga ligadura y porfiromonas, se añade la lipoxina, se reduce a 3%. Entonces las propiedades
proinflamatorias del porfiromonas gingivales, se llega a producir, dice que los datos cuantitativos y la continuación, que ilustran que la aplicación tópica de la lipoxina previno el 95% de la pérdida de hueso alveolar. Bien, en este esquema vemos cómo la pérdida significativa de hueso alveolar, que se produce cuando añaden el porfiromonas a la ligadura, en el conejo, se produce una periodontitis experimental, entonces la pérdida de hueso es muy significativo. Cuando se pone, ¿veis? La destrucción del hueso, y entonces cuando se añade la resolvina, se llega a producir un recrecimiento del hueso que es casi hasta los niveles previos a la enfermedad. Entonces, esto es la enfermedad periodontal, esto es añadiendo el vehículo y esto es añadiendo la resolvina, cómo se produce la recuperación casi total. Bien, en el año 2020, en el que estamos, Van Dyck y Sima producen esta presentación en el Periodontology 2000, y entonces explican cómo la lesión inmunitaria, inflamatoria, hiperinflamatoria e incontrolada promueve el daño tisular de tejidos duros y blandos e impide la eliminación bacteriana eficaz. Entonces las bacterias inducen inflamación, la inflamación modifica el entorno del crecimiento provocando cambios en el microbioma, que es la disbiosis. Entonces la resolución de la inflamación es un proceso activo, como decíamos, que antes se pensaba que era pasivo, pero es activo, mediado por los receptores, incluido por mediadores lipídicos especializados que favorecen la resolución. Entonces la enfermedad inflamatoria puede, por tanto, ser el resultado de un fallo en la resolución. Se hipotetiza que la falta de resolución de la inflamación junto con los cambios resultantes del microbioma disbiótico impulsará el desarrollo de la periodontitis. Entonces el restablecimiento de la homeostasis del microbioma y del huésped mediante la terapia especializada con los mediadores lipídicos proresolutivos sugiere que la disbiosis del microbioma y el fenotipo hiperinflamatorio del huésped y la periodontitis puede revertirse. Bien, también en este trabajo de Van Dyck del 2020 vemos que la respuesta del huésped es más importante que la propia carga bacteriana en la enfermedad. Entonces la disbiosis microbiana ocurre en la enfermedad periodontal, es el resultado de un estado hiperinflamatorio del huésped. Entonces sugieren las estrategias de tratamiento mediante estos farmacología de la resolución, que también veremos en una próxima presentación. Bueno, vemos cómo Van Dyck habla cómo las resolvinas, lipoxinas, maresinas, los factores proresolutivos van a producir estas funciones en las diferentes células, y entonces nos damos cuenta de que esto ya es un componente de farmacología bastante complejo que hablaremos en una exploración, en una presentación próximamente, ¿de acuerdo? Entonces no solo hay que utilizar antiinflamatorios, sino inmunomoduladores, bloqueadores de las interleucinas, anticuerpos monoclonales, y también los mediadores químicos de la resolución. Bien, en la próxima presentación, ayuda de farmacólogos, hablaremos de la farmacología inmunológica. Gracias por vuestra atención.